Las escorias de Suivan que atacaron aquella nave de pasajeros humanos estaban a punto de aprender por qué nunca debes enfrentarte a la humanidad. ¿Crees que tu tecnología avanzada te hace fuerte, mejor que nosotros, los primitivos humanos? Pues adivina, pedazos de alienígena, os mostraremos lo que es la verdadera fuerza. Miré fijamente mi vaso de whisky. El líquido ámbar giraba con recuerdos del día en que esos bastardos tentaculares de Suivan se pasaron de la raya. He visto mucha acción en mis años. Luché en más escaramuzas y aprietos que la mayoría. Pero aquella masacre del transporte civil fue algo distinto. Miles de hombres, mujeres y niños inocentes exterminados porque algún alien quería demostrar que podía hacer lo que quisiera con nosotros, los insignificantes humanos. Bueno, no hoy. Hoy aprenderás lo que significa ser humano. Hoy te darás una pequeña lección de lo que sucede cuando enfadas a la especie equivocada. Puede que no tengamos tus naves relucientes o tus pistolas láser ultra tecnológicas, pero tenemos agallas, cerebro y cojones, y eso vale mucho más de lo que crees. Crees que será una guerrita corta, un fácil pisotón para ponernos en nuestro lugar. Me reí oscuramente para mis adentros, removiendo mi bebida. ¿Guerra con humanos? Mejor abróchense los cinturones, chicos, porque esta será la pelea más dura y última de vuestras miserables vidas. No tienes idea de lo que se te viene encima, pero pronto lo sabrás. Todo el bar parecía desvanecerse mientras los recuerdos se reproducían en mi mente como una película macabra de holograma. Aquel fatídico día en que la humanidad decidió que ya era suficiente, cuando finalmente nos levantamos, miramos a nuestros señores alienígenas a los ojos y dijimos no más. Cuando nos pusimos de pie como un solo pueblo y declaramos con una sola voz, por los caídos, luchamos. No importaba que estuviéramos superados en número y en armamento, no importaba que nadie, ni siquiera la mayoría de los humanos, nos diera una oportunidad en el infierno de ganar. Lo que importaba es que estábamos enfadados y hambrientos de venganza. Lo que importaba es que cuando los Suivan atacaron a nuestro pueblo, se jodieron fuerte, y íbamos a asegurarnos de que lo entendieran de la manera más difícil. Vacié el resto de mi bebida de un trago largo y miré fijamente el vaso vacío. Esto iba a ser una gran pelea y una gran historia. Con suerte, al final de todo, los Suivan y todos los demás alienígenas finalmente entenderían una cosa simple: nunca te metas con la humanidad, a menos que quieras que te devuelvan el golpe 10 veces más fuerte. Hice señas al camarero para que me sirviera otra y me acomodé para darle al chico los detalles sangrientos de cómo nos enfrentamos a un imperio y les enseñamos el verdadero significado de alrededor y descúbrelo. Así que allí estaba yo, bebiendo otro whisky y recordando cómo esas escorias de Suivan pensaban que podían simplemente pasarnos por encima. Típica arrogancia alienígena. Lanzaron esta masiva invasión de nuestro espacio, probablemente pensando que sería un paseo. Exterminar a los insignificantes humanos, estar en casa a tiempo para la cena, pero olvidaron una cosa: nunca subestimes a la humanidad. Claro, ellos tenían números y tecnología de su lado. Estábamos superados en número y en armamento, pero lo que nos faltaba en potencia de fuego lo compensábamos con pura determinación y valor. Nuestros chicos y chicas no se rindieron, o no, lucharon y lucharon duro. Ataque sorpresa, golpeando desde las sombras antes de desvanecerse en la oscuridad. Muerte por 1000 cortes. Y eso no fue todo. Nuestros piratas informáticos, los mejores malditos codificadores de la galaxia, se abrieron camino en los sistemas Suivan, apagaron sus sensores, desordenaron sus comunicaciones, incluso usaron sus propias armas contra ellos. Fue un caos puro para esos turbios tentaculares, nunca sabiendo cuándo sus naves simplemente comenzarían a dispararse entre sí. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que rompió la espalda de Suivan, fue Z'. Lanzaron un ataque sorpresa en nuestra colonia allí, probablemente pensando que sería fácil. Bombardearlo desde la órbita, matar a miles de civiles, desmoralizarnos hasta la rendición. Tácticas típicas de escoria alienígena. Yo era un piloto de combate en aquel entonces, tuve el privilegio de volar en esa batalla.
Déjame decirte, fue la cosa más intensa por la que he pasado. Zumbando a través de la atmósfera, motores gritando, esquivando rayos de energía y escombros, enfrentándome cara a cara con cazas Suivan, usando nuestro tamaño y agilidad para permanecer en sus puntos ciegos. Fue una pelea con cuchillos en una cabina telefónica, pura habilidad contra habilidad. Perdimos muchos hombres y mujeres buenos ese día, vi morir a más de unos pocos amigos. Héroes valientes, cada uno de ellos, dando sus vidas para proteger a nuestra gente. Su sacrificio nunca será olvidado. Al final, hicimos retroceder a esos bastardos de Suivan, les enseñamos que la humanidad no será pisoteada ni intimidada. Las miradas en sus feas caras cuando se dieron cuenta de que habían caído en nuestra trampa, el mero moment cuando sus poderosas naves de guerra comenzaron a volarse unos a otros, fue inestimable. Z' fue una llamada de atención para los Suivan y para cada otra raza alienígena que pensaba que podían meterse con nosotros. Les mostramos ese día que la humanidad no irá silenciosamente hacia la noche, que lucharemos con uñas y dientes para defender nuestros hogares, nuestra gente, que podemos estar superados en número, pero nunca subestimen nuestro coraje y nuestra astucia. Esa batalla fue un punto de inflexión, pero solo fue el comienzo. Los Suivan no solo recogieron sus cosas y se fueron a casa después de un ojo morado, o no, ahora estaban sedientos de sangre, no podían permitirse ser humillados por nosotros, los insignificantes humanos. Redoblaron la invasión, lanzando aún más naves y tropas en nuestro camino, querían ahogarnos en cuerpos y bombas. Pero incluso después de patearles el trasero a esos bastardos tentaculares en Z', sabíamos que esta pelea estaba lejos de terminar. Los Suivan tenían un imperio que abarcaba la mitad de la maldita galaxia y tecnología que todavía hacía que lo mejor de nosotros pareciera palos y piedras. Si queríamos tener alguna oportunidad de ganar esta guerra, necesitábamos nivelar el campo de juego. Fue entonces cuando los jefes vinieron a mí y a mi equipo con una misión, un verdadero trabajo de hacer o morir. Intel había conseguido información sobre algún nuevo superarma Suivan que estaban cocinando en uno de sus laboratorios secretos, algo sobre agujeros negros artificiales, cosas del fin del universo. Teníamos que poner nuestras manos sobre esos planes o la humanidad estaba acabada. Colarse en la instalación fue la parte fácil. Logramos secuestrar una de sus naves de suministro y nos abrimos paso por la seguridad disfrazados como la tripulación, pero una vez que estuvimos adentro, ahí es cuando comenzó la diversión real. El lugar estaba lleno de soldados Suivan, todos armados hasta los dientes. Nos separamos, mi equipo plantando explosivos alrededor de la instalación para crear una buena distracción, mientras yo me dirigía al laboratorio de investigación principal. Ahí fue donde me encontré con él, el viejo padre de Antara, uno de los cerebros principales del Imperio Suivan. El bastardo me estaba esperando, probablemente pensó que podría derribarme él mismo. Nos enfrentamos, los puños volando, derribando mesas llenas de probetas y artilugios de alta tecnología. Era bueno, lo admito, pero no era rival para un humano enfadado con nada que perder. Un golpe rápido a la garganta y una patada giratoria en la cabeza y el papá de Antara estaba tomando una siestita en el suelo. Inserté una unidad de datos en la consola más cercana y comencé la descarga, rezando a cualquier dios que estuviera escuchando que mi equipo hubiera colocado los explosivos. Todo el maldito lugar comenzó a temblar cuando las bombas explotaron, las alarmas sonando tan fuerte que pensé que mis tímpanos estallarían. Agarré la unidad y corrí, sprintando por pasillos en ruinas mientras el laboratorio se colapsaba a mi alrededor. Apenas llegué a la bahía de hangares, saltando en el caza Suivan más cercano justo cuando el techo se derrumbaba. Salí disparado de allí como un murciélago del infierno, esquivando escombros que caían y fuego enemigo. Esos planes robados cambiaron el curso de la guerra. Nuestros cerebritos ingenieros dieron marcha atrás al tech de agujero negro Suivan, incluso idearon formas de contrarrestarlo. Por primera vez teníamos una oportunidad, podíamos golpear a esos bastardos donde dolía, derribar sus juguetes brillantes y mostrarles que la humanidad no se iba a rendir sin dar una pelea infernal. La marea había cambiado y la humanidad estaba lista para llevar la lucha directamente a la puerta de los Suivan.
Tomé otro trago de whisky mientras recordaba la misión que golpeó en el corazón mismo de nuestro enemigo, la que demostró que ningún lugar en la galaxia estaba a salvo de la venganza humana y las balas humanas. El alto mando había ideado un plan tan audaz, tan descabellado, que al principio pensé que habían perdido la cabeza. Una misión de infiltración profunda en territorio Suivan, no cualquier objetivo viejo, mente usted, íbamos tras su maldito mundo natal, el vientre de la bestia misma. El objetivo era simple, pero lejos de ser fácil: sabotear su red de defensa orbital, volarla al reino de los cielos, crear una apertura para que nuestra flota entrara y lloviera el infierno sobre esos bastardos tentaculados. Era una misión suicida, simple y llanamente, pero si funcionaba, infligiría un golpe devastador a la moral Suivan y su capacidad para hacer la guerra. Escogí a mano a los hijos e hijas más duros y malos que conocía para el trabajo, hombres y mujeres que habían mirado a la muerte de frente y le habían escupido en el ojo. Pasamos semanas entrenando, preparándonos para cada escenario posible. El fracaso no era una opción. Llegar al planeta fue la parte fácil. Nuestros chicos de la tecnología habían preparado unos disfraces bastante convincentes que nos hacían parecer civiles Suivan promedio. Nos deslizamos con el tráfico diario, solo un grupo más de trabajadores y drones haciendo sus cosas. Pero una vez que estuvimos en el planeta, ahí es cuando realmente comenzó el factor de contracción. El lugar estaba lleno de patrullas de seguridad en cada esquina de la calle, drones de vigilancia zumbando sobre nuestras cabezas como avispas enfadadas. Un movimiento en falso, un desliz, y estaríamos muertos antes de tocar el suelo. Tuvimos que mantener la calma, mezclarnos, actuar como si perteneciéramos. Más fácil decirlo que hacerlo cuando eres un humano en un mar de alienígenas. Nunca olvidaré el momento en que un niño Suivan me chocó en la calle, desajustando mi disfraz. Mi corazón casi se detiene. Pensé que seguro nos habían descubierto, que se había acabado el juego. Pero mantuve la calma, lo disimulé como si nada hubiera pasado, solo un torpe que necesitaba tener más cuidado por donde iba. Afortunadamente, el niño lo compró y logramos seguir moviéndonos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad esquivando patrullas y drones, llegamos al centro de control de la red de defensa. Este era el momento de la verdad. Nos apilamos en la puerta, listos para irrumpir. Ahí es cuando estalló el infierno. Resulta que los Suivan tenían una especie de casta guerrera de élite, máquinas de matar genéticamente modificadas armadas hasta los dientes con armamento avanzado, y todo un escuadrón de ellos nos esperaba dentro. La lucha fue intensa y brutal, los rayos de plasma volaban por todas partes, chamuscando la carne y quemando el metal. Recibí un impacto en el hombro, se sintió como si alguien hubiera hundido un hierro al rojo vivo en mi brazo, pero seguí luchando, tenía que hacerlo. El destino de la misión, de toda la maldita guerra, descansaba sobre nosotros. Perdimos a buena gente en esa habitación, hombres y mujeres valientes abatidos en su mejor momento, pero al final, por pura determinación y fuerza de voluntad, prevalecimos. Los Suivan yacían muertos a nuestros pies y el centro de control era nuestro. Me arrastré hasta la consola principal, sangrando desde mi herida, la visión borrosa en los bordes. Con manos temblorosas, coloqué los explosivos, preparé el detonador. Esto era todo, la culminación de toda nuestra planificación, todo nuestro sacrificio. Presioné el botón y el mundo se volvió blanco. Las explosiones destrozaron la instalación, desgarrando maquinaria delicada y sistemas vitales, las sirenas sonaron, las luces de emergencia parpadearon. Lo habíamos logrado, las defensas orbitales estaban abajo. Como si estuviera en una señal, la flota humana llegó, saliendo del hiperespacio como ángeles vengadores. Abrieron fuego, lloviendo destrucción sobre la capital Suivan, los edificios se desmoronaron, los incendios rugieron, fue una vista para contemplar. Apenas logramos salir con vida, extraídos por una nave furtiva mientras la ciudad ardía a nuestro alrededor. Colapsé en la esclusa de aire, mi visión desvaneciéndose, mi sangre formando un charco en la cubierta, pero mientras me deslizaba hacia la inconsciencia, tenía una sonrisa en mi rostro. Habíamos asestado un golpe que los Suivan nunca olvidarían, demostrado que ningún lugar estaba seguro, que la humanidad lucharía hasta el amargo final.
El ataque al mundo natal de los Suivan fue un golpe devastador, pero esos bastardos tentaculados no estaban listos para rendirse todavía. Mientras la humanidad aprovechaba nuestra ventaja en una docena de frentes, los Suivan jugaron su carta más insidiosa hasta ahora, un arma biológica diseñada para apuntar al ADN humano con precisión despiadada. Estaba en una cama de hospital, aún tratando de recuperarme de la quemadura de plasma en mi hombro de la misión al mundo natal, cuando llegó la noticia. New Palace, uno de nuestros mundos coloniales más poblados, había quedado en silencio, sin comunicaciones, sin tráfico de entrada o salida, solo un silencio mortal y espeluznante. Cuando nuestros exploradores finalmente rompieron el bloqueo para evaluar la situación, las escenas que los recibieron fueron sacadas de una pesadilla, las ciudades bulliciosas reducidas a ciudades fantasma de la noche a la mañana, sus calles llenas de cuerpos, hombres, mujeres, niños, todos derribados por un asesino invisible que no dejaba marca. Todavía confinado a reposo en cama cuando los jefes vinieron a llamar, pero maldita sea si iba a dejar que algo tan pequeño como las órdenes del médico me mantuviera fuera de esta pelea. Hice que el droide médico desenchufara mi 4 y luché por ponerme el uniforme, ignorando el dolor abrasador en mi herida apenas curada. La misión era simple, pero lejos de ser fácil, reunir un equipo de nuestros mejores y más brillantes soldados, médicos y xenobiólogos, y adelantarnos a los Suivan para encontrar una cura para su pequeña arma biológica antes de que pudiera extenderse a más de nuestros mundos y meter el miedo de Dios y la humanidad en esos hijos de lagarto mientras lo hacíamos. Escogí personalmente a los hombres y mujeres más finos que conocía para el trabajo, personas que podían pensar rápido y disparar con precisión bajo presión. Nos pusimos en marcha en New Palace, estableciendo un laboratorio de campo en las ruinas de lo que había sido una metrópolis próspera. El hedor a muerte era constante, un recordatorio de lo que estaba en juego. Trabajamos día y noche, revisando montañas de datos y realizando pruebas interminables. El virus era como nada que hubiéramos visto antes, un pequeño bastardo astuto que mutaba más rápido de lo que podíamos mapear su genoma. Los días se convirtieron en semanas mientras competíamos contra el reloj, cada minuto perdido era otra vida perdida, otro mundo en riesgo. Me empujé más duro que nunca antes, sobreviviendo a base de estimulantes y pura voluntad terca. Dormir era un lujo que no podíamos permitirnos. Hubo momentos en que parecía sin esperanza, incluso yo empecé a preguntarme si esta era una lucha que podríamos ganar. Pero luego pensaba en todas las vidas que dependían de nosotros, en todas las almas valientes que habían dado su medida completa en esta guerra, y recordaba por qué no podíamos, por qué no debíamos rendirnos. Finalmente, después de un mes de infierno, tuvimos nuestro avance. Uno de nuestros técnicos, un chico flaco recién salido de la academia, encontró el punto débil en la armadura del virus, una frecuencia específica de radiación electromagnética que interrumpía su capacidad de replicación. Era algo tan simple, tan elegante, que podría haberme reído si no hubiera estado tan malditamente cansado. Armamos un prototipo de dispositivo y lo probamos en una muestra en vivo, conteniendo la respiración mientras observábamos al virus marchitarse y morir bajo el asalto invisible. Y luego nos pusimos a trabajar. Las próximas 48 horas fueron un borrón de cafeína y desesperación mientras producíamos suficientes dispositivos para cubrir la colonia. Yo mismo supervisé la distribución, supervisando el tratamiento de los infectados con una determinación sombría que rozaba la obsesión. Lo que vi en esas clínicas improvisadas me perseguirá hasta el día de mi muerte, familias devastadas por la enfermedad, niños exhalando sus últimos alientos mientras sus padres gemían en agonía impotente. Pero, lentamente, severamente, la marea comenzó a cambiar. Los dispositivos funcionaron mejor de lo que podríamos haber esperado, el control del virus debilitándose con cada hora que pasaba. Las personas que habían estado al borde de la muerte comenzaron a recuperarse, el color regresaba a sus mejillas pálidas a medida que la enfermedad retrocedía. Dentro de un mes, New Palace fue oficialmente declarada libre de virus. La gran arma biológica de los Suivan había sido reducida a solo otra nota al pie en la historia de su fracaso. Pero el daño ya estaba hecho. Millones habían muerto, un mundo entero marcado por el horror de lo que se había desatado sobre él. La furia que ardía en los corazones de cada humano que vio esas imágenes,
que escuchó esas historias, era un fuego que no sería apagado por nada menos que una victoria total. Los Suivan habían buscado quebrarnos, llevarnos de rodillas con su ataque sorpresa vicioso, pero todo lo que habían hecho era recordarnos por qué luchábamos, la profundidad del mal contra el que nos enfrentábamos y las longitudes a las que iríamos para proteger a los nuestros. Mientras me paraba entre las multitudes celebrando en New Palace, viendo a médicos, enfermeras y soldados llorando con alivio y alegría, sentí una resolución sombría sentarse sobre mí. Esto estaba lejos de terminar, los Suivan estaban contra las cuerdas, pero estaban lejos de ser derrotados, y no descansaríamos hasta que cada uno de esos bastardos hubiera pagado por sus crímenes con sangre. Tomé un transporte de regreso al frente esa misma noche, mi herida recién curada palpitando al ritmo de los motores. La lucha continuaba, y yo tenía una guerra que ganar. Por los caídos, por el futuro, por la humanidad. Vacié el último de mi whisky y señalé para otro. Los recuerdos de esa última misión aún ardían brillantes en mi mente, incluso después de todos estos años. La misión que llevó al Imperio Suivan de rodillas y puso fin a su reinado de terror de una vez por todas. Con el brote del virus contenido, sabíamos que teníamos que aprovechar nuestra ventaja. Los Suivan estaban tambaleantes, pero estaban lejos de ser derrotados. Necesitábamos un golpe de gracia, algo que destrozara su capacidad para hacer la guerra y los llevara a la mesa de negociaciones. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan. Era audaz, atrevido y más que un poco insano, pero si funcionaba, cambiaría el curso de la guerra en un solo golpe. El objetivo era el hub central de comunicaciones Suivan, una instalación fuertemente fortificada ubicada en lo profundo de su territorio. No era simplemente alguna estación de retransmisión o granja de servidores de respaldo, era el centro neurálgico de toda su máquina militar, el lugar donde pasaban todas las órdenes, todos los movimientos de tropas, toda la inteligencia. Si lográbamos infiltrarnos en el hub y subir un virus especialmente diseñado a sus sistemas, podríamos hacer que toda su red se viniera abajo. Sin coordinación, sin inteligencia de batalla en tiempo real, solo caos puro y sin adulterar. Pero entrar en esa fortaleza no sería un paseo, el lugar tenía más capas de seguridad que una cebolla y estaba custodiado por algunos de los hijos más malvados y desagradables de Suivan. No eran los típicos reclutas o soldados rasos, eran la élite de la élite, seleccionados por su habilidad y su devoción fanática al imperio. Escogí un equipo de los mejores y más brillantes para la tarea, hackers, especialistas en infiltración y asesinos a sangre fría, todos y cada uno de ellos. Nos entrenamos durante semanas, repasando cada detalle del plan hasta que pudimos hacerlo dormidos. Cuando llegó el momento, lanzamos nuestro asalto con la precisión de un bisturí quirúrgico. Yo llevé la delantera, pilotando una nave sigilosa de última generación que nuestros genios habían cocinado en algún laboratorio de operaciones negras. La cosa volaba como un sueño y tenía un dispositivo de camuflaje que nos hacía casi invisibles para los sensores. Nos deslizamos más allá de las defensas exteriores del hub como un susurro, abrazando los contornos del asteroide en el que estaba construido. Una vez a rango, hicimos nuestro acercamiento, igualando la firma de nuestra nave con el tráfico regular para evitar desencadenar alarmas. Los primeros minutos fueron tensos como el infierno, cada latido del corazón retumbando en nuestros oídos mientras esperábamos el inevitable grito de alarma o ráfaga de fuego de armas. Pero nunca llegó. Programamos nuestra llegada para coincidir con un cambio de turno, y los soldados estaban más enfocados en llegar a sus literas que en buscar intrusos. Nos abrimos paso más adentro en la instalación, siguiendo la ruta que habíamos memorizado a partir de planos robados y transmisiones interceptadas. 2 veces tuvimos que cubrirnos mientras pasaban las patrullas, acurrucados en las sombras con la respiración contenida y los dedos en los gatillos, pero logramos permanecer sin ser detectados, moviéndonos como fantasmas a través de los corredores hasta llegar a la sala de control central. Esta era el corazón de la bestia, una cámara cavernosa llena de filas tras filas de consolas y pilas de servidores. Docenas de técnicos Suivan nos miraron sorprendidos cuando irrumpimos, armas en mano. No eran soldados, solo un grupo de criaturas pálidas y delgadas más cómodas con líneas de código que con líneas de fuego. Intentaron alcanzar sus armas laterales, pero eran demasiado lentos.
Mi equipo los abatió con eficiencia brutal, el plasma caliente surcando el aire y el hedor a carne chamuscada llenando nuestras narices. Pero uno de los bastardos logró activar una alarma antes de que pudiéramos abatirlo. Una sirena comenzó a sonar y toda la maldita sala se bañó en luz roja pulsante. 2 minutos, gritó nuestra hacker, sus dedos volando sobre una consola mientras trabajaba para subir el virus. 2 minutos era todo el tiempo que teníamos antes de que este lugar se llenara de Suivan enfurecidos, ansiosos por convertirnos en queso suizo. Tomé posición en la puerta, mi rifle listo, mientras el resto de mi equipo se desplegaba cubriendo las otras entradas y vigilando los cuerpos de los técnicos. Nunca puedes estar demasiado seguro con los Suivan, tienen la molesta costumbre de no quedarse muertos. Los segundos pasaban con una lentitud agonizante, cada uno sintiéndose como una eternidad. Podía escuchar gritos y el golpeteo de pies en la distancia, acercándose más con cada latido del corazón. 1 minuto, gritó la hacker, su voz tensa por la tensión. Los primeros soldados Suivan irrumpieron en la sala, rifles de plasma disparando. Derribé a 2 de ellos con disparos en la cabeza antes de que siquiera pudieran registrar nuestra presencia, sus cuerpos sin vida cayendo al suelo. Pero más seguían viniendo, irrumpiendo por las entradas como una marea de avispas enfurecidas. Mantuvimos una lluvia devastadora de fuego, los rayos de plasma cruzándose en la sala en una red mortal. Vi caer a uno de mis hombres, un agujero humeante atravesando su pecho. Otro recibió un impacto en la pierna, enviándolo al suelo, pero seguían luchando, los dientes apretados contra el dolor, escupiendo desafío con cada disparo. Y entonces, justo cuando parecía que seríamos abrumados, la hacker soltó un grito triunfal. Nos retiramos, poniendo una cortina de fuego mientras retrocedíamos. Ayudé al hombre herido a ponerse de pie, pasando su brazo sobre mi hombro mientras lo arrastraba medio cargado hacia el punto de extracción. Los corredores estaban llenos de humo y el destello del fuego de armas, los iban pisándonos los talones. Pero ahora teníamos la ventaja, conocíamos la disposición de la instalación, cada giro y cada vuelta, y teníamos el virus. A medida que nos acercábamos a la bahía de acoplamiento, podía escuchar los sonidos de la batalla en el exterior. La flota humana, alertada por la activación del virus, había comenzado su ataque, martillando las defensas suivanas con todo lo que tenían. Irrumpimos en la plataforma de aterrizaje, los rayos de plasma silbando cerca de nuestros oídos. Nuestra nave estaba esperando, los motores calientes, la rampa bajada. Nos amontonamos a bordo, la escotilla sellándose detrás de nosotros con un siseo mientras nos alejábamos a toda velocidad de la instalación. Miré a través de una ventana mientras el virus hacía efecto. El conjunto de comunicaciones Suivan, una vasta red de antenas y platos, comenzó a parpadear y chispear. Y luego, en una explosión de luz cegadora, estalló, lloviendo escombros sobre la superficie del asteroide. El resto de la flota presionó su ventaja, golpeando profundamente en el territorio Suivan sin su red de comunicaciones. Los bastardos estaban ciegos y sordos, incapaces de coordinar una defensa. Sus naves perdieron la formación, sus tropas terrestres se dispersaron y confundieron. Fue una ruta, una masacre. El imperio Suivan, una vez tan orgulloso y temible, se desmoronó como un castillo de naipes. En cuestión de días, su mundo capital había caído, sus líderes capturados y obligados a firmar una rendición incondicional. La guerra había terminado. La humanidad había ganado. Mientras me sentaba en ese bar, cuidando mi whisky, sentí una sensación de satisfacción sombría inundarme. Habíamos pagado un precio elevado por nuestra victoria, en sangre y sacrificio, pero al final, habíamos mostrado a la galaxia de que estaba hecha la humanidad, lo que podíamos lograr cuando nos manteníamos unidos en un propósito común. Levanté mi vaso en un brindis silencioso a los caídos, a los valientes hombres y mujeres que habían dado sus vidas para que otros pudieran vivir libres. Y luego bebí profundamente, el whisky quemando mi garganta, un recordatorio de que todavía estaba vivo, todavía luchando. Porque eso es lo que hacen los humanos, luchamos, resistimos y, sin importar las probabilidades, sin importar el costo, encontramos una manera de ganar. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder,
Y que Dios ayude a cualquier pobre diablo que intente quitárnoslo. Porque eso es lo que hacen los humanos, luchamos, resistimos y, sin importar las probabilidades, sin importar el costo, encontramos una manera de ganar. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder. Con el imperio Suivan en ruinas y su poder militar destrozado, pensamos que lo peor había quedado atrás. Estábamos equivocados, muertos equivocados. Mientras nuestra gente trabajaba para reconstruir, para sanar las cicatrices de la guerra, una nueva amenaza se agitaba en las sombras, una facción radical de Suivan liderada por un hijo despiadado llamado Zorak, simplemente no podía aceptar que habían perdido, que su preciado imperio había desaparecido, aplastado bajo el talón de la desafiante humanidad. Así que se fueron a tierra, escabulléndose en los rincones más oscuros de la galaxia para lamer sus heridas y tramar su venganza. Deberíamos haber sabido que no se irían en silencio, deberíamos haber entendido que su odio y su fanatismo no les permitirían descansar hasta que nos hicieran sangrar de nuevo. Ahí fue donde entré yo de nuevo, el alto mando me eligió para liderar la caza de Zorak y su banda de incondicionales. Me dieron carta blanca para armar un equipo de los soldados más duros, más astutos y más resistentes que teníamos. Solo lo mejor serviría contra un enemigo como este. Perseguimos a esos bastardos Suivan de un extremo al otro de la galaxia, a través de las entrañas sórdidas de estaciones espaciales fronterizas y a través de los páramos devastados de mundos muertos. En cualquier lugar donde pudieran esconderse, los seguimos, siempre a un paso detrás. Era un trabajo agotador, rastrear a un enemigo que sabía que estaba siendo cazado. Eran rápidos y astutos, siempre parecían deslizarse justo cuando pensábamos que los teníamos acorralados. Pero fuimos implacables, impulsados por una furia justa, una necesidad ardiente de ver que se hiciera justicia, de asegurarnos de que cada uno de esos fanáticos extremistas pagara por sus crímenes. Y pagar lo hicieron. Los acorralamos en una docena de mundos, en 100 tiroteos y peleas cuerpo a cuerpo. Los seguidores de Zorak lucharon como demonios, con todo el celo de verdaderos creyentes, pero al final no fue suficiente, no contra la habilidad y determinación de mi equipo. Los desgastamos poco a poco, cortando sus líneas de suministro, eliminando a sus líderes uno por uno. Fue una campaña larga y brutal, luchada en las sombras y el silencio del espacio profundo, pero nunca vacilamos, nunca perdimos de vista nuestro objetivo. El fin llegó en un pedazo de roca sin nombre en el borde del espacio civilizado. Zorak se había atrincherado allí, en un búnker fortificado enterrado profundamente bajo la superficie del planeta, planeando su último intento de venganza contra los humanos que habían destruido sus sueños de conquista. Golpeamos esa base como el puño de un dios enojado, abriéndonos camino a través de sus defensas, tallando un sendero de destrucción directo a la puerta de Zorak. Cada paso fue comprado en sangre, cada pulgada de terreno pagada con las vidas de hombres y mujeres buenos. Pero seguimos adelante, implacables, imparables. En el corazón de la base, encontré a Zorak esperándome. El bastardo se había equipado con una especie de armadura de batalla energizada, todo metal negro brillante y campos de energía chispeantes. Se lanzó sobre mí como un tren de carga, los puños y las hojas de energía destellando en un torbellino cegador. Era como tratar de luchar contra una fuerza de la naturaleza, todo furia y furor rugiente. Nos enfrentamos en el espacio confinado del centro de mando, intercambiando golpes que habrían quebrado piedras, partido acero. El aire zumbaba con el chisporroteo de las armas energéticas, el crujido de los circuitos sobrecargados. Por un momento, pensé que el señor de la guerra Suivan podría ganar, que podría aplastarme bajo su masa blindada y reclamar su venganza. Pero entonces recordé por qué estaba luchando, porque todos habíamos luchado durante todos los largos años de esta sangrienta guerra. Recordé a los caídos, los sacrificios hechos, y encontré una reserva de fuerza que no sabía que tenía. Empujé contra el asalto de Zorak, encontrando las fisuras en su armadura, las brechas en su defensa, y presioné mi ataque, golpeándolo con todo lo que tenía. Al final, fue cuestión de un instante, un golpe de suerte, un breve descuido en la guardia de Zorak. Mi hoja encontró su garganta, y el señor de la guerra cayó, su sangre vital formando un charco en la cubierta mientras yo me quedaba de pie, jadeante.
Sentí una satisfacción sombría al verlo caer, estaba hecho. La amenaza Suivan había terminado de una vez por todas. Zorak y sus seguidores fanáticos no volverían a causar problemas en la galaxia. Con las últimas brasas del Imperio Suivan extinguidas, una nueva era de paz se asentó entre las estrellas. La humanidad había emergido del crisol de la guerra más fuerte que nunca, templada por los fuegos de la adversidad en algo irrompible. Habíamos demostrado nuestra valía a la galaxia, mostrado que éramos una fuerza a tener en cuenta, que nunca más seríamos víctimas, nunca más presa de ningún depredador alienígena que nos considerara débiles. Y en cuanto a mí, había cumplido mi parte, cumplido con mi deber, ayudado a guiar a mi pueblo a través de la oscuridad y hacia la luz. Nunca había pedido ese papel, pero lo había asumido con todo mi corazón y alma. Me llamaron héroe después de que cayó Zorak, me cubrieron de medallas y elogios, alabaron mi valentía y mi habilidad. Pero yo sabía la verdad, solo era un hombre, no diferente de cualquier otro, un hombre que había luchado y sangrado y perdido, todo en nombre de algo más grande que él mismo. Porque esa es la manera humana, mantenerse de pie, luchar, resistir, enfrentar la oscuridad de frente y desafiarla con cada fibra de nuestro ser. Esa es nuestra fuerza, nuestro poder, y es un poder que resonará a través de las edades, mientras haya humanos para llevar la antorcha del desafío contra la noche. A medida que el polvo se asentaba de nuestra confrontación final con el Imperio Suivan, un nuevo amanecer se abría en la galaxia. Las razas que una vez estuvieron esclavizadas, ahora liberadas del yugo de sus antiguos opresores, miraban a la humanidad con gratitud y un respeto recién encontrado. Habíamos logrado lo imposible, derrotado a un enemigo que había aterrorizado a las estrellas durante milenios. Pero nuestro trabajo estaba lejos de terminar. En el despertar de la destrucción del Overmind, la comunidad galáctica se unió como nunca antes. Viejas rivalidades fueron dejadas de lado, agravios pasados fueron perdonados. El trauma compartido de la guerra fantasma había forjado lazos más fuertes que cualquier alianza política. Juntos, nos pusimos a la tarea de reconstruir, de curar las heridas que el conflicto había dejado atrás. Sin embargo, incluso mientras celebrábamos nuestra paz duramente ganada, comenzaba a desarrollarse un nuevo misterio. Informes comenzaron a filtrarse desde toda la galaxia de extraños artefactos siendo desenterrados en mundos distantes, reliquias antiguas imbuidas con un poder que desafiaba toda explicación. No pasó mucho tiempo para que las mentes más brillantes de la galaxia hicieran la conexión, estos artefactos estaban de alguna manera vinculados al Overmind. Recuerdo el día que recibí la llamada. Estaba disfrutando de un raro momento de respiro, observando el atardecer sobre la ciudad capital recién reconstruida de la Tierra. La voz al otro extremo de la línea era una que no había escuchado en años, la almirante Zara Nexi, mi vieja camarada de armas de la guerra fantasma. Donald, dijo, su tono grave, te necesitamos de nuevo. Y así, una vez más al frente, reunía un equipo de los mejores y más brillantes de toda la galaxia, científicos, soldados, diplomáticos. Si estos artefactos realmente tenían la clave para entender al Overmind, teníamos que llegar al fondo del misterio. El destino de la galaxia podría depender de ello. Nuestra búsqueda nos llevó a los confines del espacio conocido y más allá, a mundos que habían sido perdidos en las brumas del tiempo, sus secretos enterrados bajo el polvo de las edades. Desenterramos artefacto tras artefacto, cada uno una pieza de un vasto e inescrutable rompecabezas. Con cada descubrimiento, la imagen se hacía un poco más clara. Estas reliquias no eran simplemente herramientas, sino componentes de algo mucho mayor, un arma de poder inimaginable forjada por una raza extinta hace mucho tiempo para combatir una amenaza que eclipsaba incluso al Overmind. Pero no éramos los únicos tras la pista de los artefactos. A medida que progresaba nuestra búsqueda, nos encontramos obstaculizados en cada paso por un grupo sombrío conocido como el Sindicato, despiadados y bien equipados, parecían empeñados en impedirnos ensamblar el arma antigua. Nunca olvidaré nuestro primer encuentro con el Sindicato. Estábamos en un planeta desértico azotado por el viento, siguiendo el rastro de un artefacto particularmente escurridizo. La arena nos azotaba, picando nuestros ojos y obstruyendo nuestros equipos, la visibilidad era casi nula.
Fue entonces cuando nos atacaron. Los rayos de plasma se deslizaron a través de la tormenta de arena, derribando a 2 de mi equipo antes de que siquiera supiéramos qué estaba pasando. Nos dispersamos buscando cobertura, devolviendo el fuego ciegamente en la arena arremolinada. Era el caos, un torbellino de calor abrasador y energía chisporroteante. Pero no éramos extraños a la batalla, nos atrincheramos usando las dunas como cobertura y luchamos con todo lo que teníamos, avanzando pulgada por sangrienta pulgada. Empujamos al sindicato hacia atrás hasta que finalmente rompieron y corrieron, desapareciendo de nuevo en la tormenta tan rápidamente como habían llegado. Y así, nuestra batalla contra el sindicato se libró en una docena de mundos y en cientos de escaramuzas. Eran tenaces, bien financiados y absolutamente despiadados, pero teníamos algo que ellos no tenían, la voluntad de una galaxia unida detrás de nosotros. Pieza por pieza, batalla tras batalla, ensamblamos el arma antigua. Y cuando el último componente encajó en su lugar, la verdadera escala de lo que habíamos descubierto se hizo clara. Esto no era simplemente una pistola o una bomba, era una herramienta de creación misma, un dispositivo capaz de remodelar la misma tela de la realidad. Pero mientras estábamos allí, frente a la magnitud del poder literalmente en nuestras manos, se vislumbró un camino diferente. La galaxia no había sido forjada por la voluntad de un solo ser, sino por las luchas colectivas y triunfos de innumerables civilizaciones. Usar esta arma, incluso con las mejores intenciones, sería escupir en la cara de esa historia. En ese momento, tomamos nuestra decisión, el arma sería destruida, reducida a átomos en el corazón de una estrella recién nacida. Algunos nos llamaron tontos, incluso cobardes, pero yo sabía en mi corazón que habíamos hecho lo correcto. La galaxia trazaría su propio curso, para bien o para mal, y enfrentaríamos juntos los desafíos que nos esperaran, como siempre lo habíamos hecho, unidos por los lazos de amistad y causa común que se habían forjado en el fuego de la guerra. Ahora, mientras me siento aquí, mirando sobre una galaxia pacífica y próspera, no puedo evitar sentir un sentido de orgullo. Habíamos sido probados una y otra vez, y no habíamos sido encontrados faltos. El camino por delante sería largo y, sin duda, lleno de nuevos ensayos y peligros, pero sabía que mientras nos mantuviéramos fieles a los ideales que nos habían traído hasta aquí, no había obstáculo que no pudiéramos superar. Porque éramos más que solo soldados, políticos o científicos, éramos los guardianes de un sueño, los protectores de una visión de una galaxia donde todos los seres podrían vivir en armonía y respeto mutuo. Donald y su equipo, al enfrentarse al arma antigua, sintieron una mezcla de asombro y temor. Este dispositivo, forjado por una raza extinta hace mucho tiempo para combatir una amenaza inimaginable, tenía el poder de remodelar la misma tela de la realidad, una responsabilidad que pesaba enormemente sobre sus hombros. Pero mientras se preparaban para llevar a cabo su tarea crucial, una conmoción inesperada estalló detrás de ellos. La doctora Arara Box, una de las suyas, había girado su arma contra sus compañeros. Sus ojos brillaban con un fervor enloquecido mientras declaraba su lealtad al sindicato. «Idiotas», escupió. «Destruirías nuestra única oportunidad de verdadero poder». «No lo permitiré». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Box se lanzó hacia los controles del arma, sus dedos volaban sobre el panel, introduciendo comandos con una velocidad nacida de la desesperación. El antiguo dispositivo zumbó, cobrando vida, su energía aumentando hasta un crescendo. Rayos de luz abrasadora salieron disparados, golpeando a los héroes reunidos. Hombres y mujeres gritaron mientras el poder del arma devastaba sus cuerpos, quemando carne y destrozando huesos. En medio del caos, Donald se adelantó, su cuerpo sacudido por el dolor. Había estado más cerca del arma cuando se activó y había soportado la peor parte de su furia. Su piel se ampolló y se agrietó, sus músculos espasmando incontrolablemente. Pero incluso mientras su vida se desvanecía, los pensamientos de Donald no eran para él, sino para el futuro. Con una mano temblorosa, agarró el brazo de Raven Sia, su protegida más talentosa y de confianza. Raven, jadeó, su voz un susurro ronco, debes terminar esto. Destruye el arma. No dejes que caiga en manos equivocadas. Raven, con lágrimas corriendo por su rostro,
Asintió con entendimiento. Agarró la mano de su mentor con fuerza, sintiendo la vida drenar de su cuerpo. Lo haré, prometió. Lo juro. Con un último aliento tembloroso, Donald Ross, el hombre que había liderado a la humanidad a través de su hora más oscura, pasó de este mundo. Raven inclinó la cabeza en duelo, su corazón pesado con el peso de su pérdida, pero no había tiempo para el luto. La doctora Box, con su rostro torcido en una sonrisa triunfal, había tomado el control del arma, su energía pulsaba y chisporroteaba, lista para ser liberada sobre la galaxia una vez más. Raven se puso de pie, su dolor transmutado en una furia fría e implacable. Ella y los sobrevivientes del equipo de Donald lanzaron un asalto desesperado contra la doctora Box y sus fuerzas del sindicato. Los rayos de plasma surcaban el aire, zumbando cerca de la cabeza de Raven mientras avanzaba, sus compañeros caían a su alrededor, abatidos por la precisión despiadada del fuego enemigo. Pero Raven no se dejó disuadir. Con una determinación de un solo propósito, luchó hasta llegar a la plataforma de control del arma, donde la doctora Box la esperaba con una sonrisa cruel. Las dos mujeres chocaron en un combate cuerpo a cuerpo brutal, intercambiando golpes con una ferocidad nacida de la desesperación. La doctora Box era una oponente formidable, su cuerpo mejorado por la tecnología del sindicato, pero la furia de Raven le daba fuerza, y sus habilidades habían sido perfeccionadas por años de entrenamiento bajo la tutela de Donald. Al final, fue Raven quien salió victoriosa. Con un golpe devastador final, envió a la doctora Box tambaleándose desde la plataforma, su cuerpo roto e inerte. Raven se quedó sola ante el antiguo arma, su aliento saliendo en ráfagas entrecortadas. El poder de remodelar la galaxia estaba al alcance de su mano, podría usarlo para crear un nuevo orden, uno en el que la humanidad reinara suprema. Pero mientras miraba el cuerpo caído de su mentor, Raven supo lo que tenía que hacer. Con el corazón pesado, ingresó la secuencia de comandos final, configurando el arma para autodestruirse. Mientras comenzaba la cuenta regresiva, Raven cerró los ojos, visualizando el rostro de Donald en su mente. Por ti, susurró, por todos nosotros. El arma antigua explotó en un destello cegador de luz, su energía consumiendo todo a su paso. Raven desapareció en el torbellino, su cuerpo vaporizado por el inimaginable poder que había liberado. En el resplandor de la batalla, la galaxia luchó por asimilar lo sucedido. La alianza que Donald había trabajado tan arduamente en construir yacía en ruinas, sus miembros replegándose a sus propios mundos para lamer sus heridas. Los Suivan, una vez una raza orgullosa y poderosa, se habían reducido a una sombra de su antiguo yo, su mundo natal yacía en ruinas, su gente dispersa por los vientos. Y la humanidad, triunfante pero golpeada, lidiaba con la pérdida de sus héroes más grandes. Donald Ross y Raven se habían dado sus vidas para que otros pudieran vivir, y su sacrificio nunca sería olvidado. A medida que se asentaba el polvo y la galaxia comenzaba a reconstruirse, una cosa quedó clara: las cicatrices de la guerra perdurarían por generaciones. Pero también lo haría el legado de aquellos que habían luchado y muerto por la causa de la libertad. El anciano pausó, sus ojos distantes mientras se perdían los recuerdos de hace mucho tiempo. El joven soldado Suivan se sentó en silencio, absorbiendo el peso del relato que acababa de escuchar. Al final, el anciano dijo suavemente: todos pagamos el precio por nuestros errores, humano. Suivan, no importaba. Dejamos que nuestras diferencias nos dividieran y casi nos destruyen a todos. Fijó al joven soldado con una mirada penetrante. Pero tú y tu generación tienen la oportunidad de hacerlo mejor, de aprender de nuestros fracasos y construir una galaxia donde todas las razas puedan vivir en paz y unidad. El Suivan asintió lentamente, su expresión reflexiva. Entiendo, dijo. Tu historia no será olvidada. Me aseguraré de eso. Con un último gesto de agradecimiento, el soldado se levantó y se alejó del bar, su mente un torbellino con las lecciones del pasado. El anciano lo observó marcharse, una sonrisa tenue jugando en sus rasgos curtidos. La lucha estaba lejos de terminar, sabía, pero mientras hubiera quienes estuvieran dispuestos a aprender de los errores de la historia, todavía había esperanza para el futuro. Si disfrutaste de esta emocionante aventura
y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.